manera de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 23 de noviembre del año 2022. Desde hace algunas semanas, y quizás de manera más intensa desde la celebración de la marcha ciudadana de este domingo 13, hay un tema que ha cobrado mucha relevancia, podemos afirmarlo, y las posiciones de varios de los actores políticos que intervendrán en este tema del cual voy a comentar, me llevan a compartir con usted algunas ideas y también algunas preguntas respecto, evidentemente, al tema comentado. Ese tema no es otro que lo que se ha dado en llamar la reforma electoral, aun cuando buena parte de esa reforma es materia constitucional. Y la otra parte tiene que ver con elementos de las leyes reglamentarias del artículo 41 de la Constitución, donde están los planteamientos quizá determinantes de lo electoral en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo primero que hay que señalar es que el primero que sabe y además conoce la razón fundamental porque no logra reunir la mayoría calificada, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, esa parte, repito, la reforma, la parte constitucional, ni con chochos pasaría. Pero como la iniciativa incluye dos aspectos, la parte que tiene que ver con la Constitución en el 41 y también una parte menor con las leyes reglamentarias, al no obtener la mayoría calificada en diputados, que es donde se está discutiendo en comisiones, no ha subido al Pleno todavía dictamen alguno, sería desechada. Primeramente el presidente señaló, presidente López, el bulto, que si bien no pasaría, que sabía él que no pasaría por la parte constitucional, entonces tiene él, o tenía en aquel entonces cuando habló de este tema, el plan B, le llamó él, que enviaría una iniciativa para reformar algunos aspectos de las leyes reglamentarias. Posteriormente, cuando algunos especialistas y también el senador Ricardo Monreal señalaron públicamente que eso no podría ser porque para poder cambiar la parte de las leyes reglamentarias, inevitablemente tenía que tocar la parte constitucional. El presidente aceptó y en eso está ahorita la fracción de su partido o de su movimiento en Cámara de Diputados. En torno a esta iniciativa o a esta intentona de modificar la situación del Instituto Nacional Electoral en algunas partes fundamentales, cosa que, como dije, no va a suceder, ¿no? Y después de la marcha ciudadana que esencialmente planteó como objetivo la defensa del INE o exigirle al presidente que no toque al INE, que no es, vamos a decir, el mejor momento para hacerlo, aun cuando se reconoce que hay aspectos perfectibles o hay aspectos a mejorar, tanto en la parte constitucional como en la de las leyes reglamentarias. Sin embargo, repito, es importante esto señalar. Evidentemente hay puntos que pueden mejorarse e incluso, diría yo, deberían mejorarse, pero no es el momento. El momento llegaría ya con la nueva legislatura a partir del 1 de septiembre del año 2024. Ya con candidato triunfador, quizá presidente electo, ya,
y evidentemente con un país en condiciones diferentes. Muy bien. Sin embargo, en este aspecto de la reforma electoral, que se le llama coloquialmente, se ha, vamos a decir, introducido un tema que tiene que ver con los tres partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD. El más abierto de los actores políticos en opinar sobre este tema ha sido a quien yo llamo Marquito Cortés. Acaba de lanzarle un ultimátum al PRI. No entiendo yo ese afán de Marquito de querer imponerle a otros partidos condiciones que, además de ser falto de cortesía política, vamos a ponerlo así, lo que exhibe es intenciones ulteriores. Pero él habla de un ultimátum al PRI y luego dice: la alianza Va por México va a continuar dependiendo del voto del Partido Revolucionario Institucional frente a la reforma electoral. Ese sería el contexto del tema que estoy comentando. Yo le preguntaría, y hice esta pregunta después de la marcha de este domingo. Dije yo, ¿qué sigue? Vuelvo a preguntar, ¿qué sigue después que en Cámara de Diputados se discuta en comisiones o haya ya un intento de elaborar un dictamen y votarlo en comisiones y luego llevarlo al Pleno? ¿Qué va a pasar ahí o qué seguiría si el objeto de esa presión, que en realidad no es presión, simplemente es un exabrupto, vamos a decir, verbal en términos políticos de Marquito? Los tres partidos, PAN, PRD y el PRI, votan de manera inequívoca y rotunda en contra de ese proyecto del presidente. ¿Qué seguiría ahí para Marquito? ¿Aceptaría que la alianza Va por México debe continuar el tránsito hacia posiciones de colaboración frente a las elecciones del Estado de México y Coahuila? ¿O qué condición, entre comillas, planteará al Partido Revolucionario Institucional, repito, una vez que se haya agotado el proceso parlamentario en Cámara de Diputados de esa iniciativa del bulto López Obrador? ¿Reconocerá que hay condiciones para continuar con la alianza? Dicho de otra manera, no hay duda que el PRD, sus diputados, votarán en contra de una manera indubitable. Parto de la base también que la fracción del PAN, porque Marquito da por sabido y da por casi como garantía absoluta que también los integrantes de su fracción harán lo propio. Pero él ha expresado una y otra vez las dudas y de ahí sus exigencias y ultimata al Partido Revolucionario Institucional. Partiendo pues de esa posición de Marquito, vuelvo a preguntar, ¿qué seguirá o qué seguiría una vez expresados los votos de esos tres partidos? ¿Cuál posición adoptará Movimiento Ciudadano? No lo sé, no tengo la bola de cristal que se llevó a la tumba Walter Mercado, pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Aceptará Zambrano y Cortés reunirse para, vamos a decir, restañar algunos sinsabores con el Partido Revolucionario Institucional y continuar trabajando en pos de una sólida alianza Va por México para enfrentar las elecciones del Estado de Coahuila y del Estado de México? Yo creo que ese es el punto importante y le diré por qué. Si nos atenemos a los planteamientos públicos de parte del dirigente del Partido Revolucionario Institucional y también
de Jesús Zambrano y Marquito Cortés, no hay duda que el voto de condena y rechazo a esa iniciativa será total, claro, contundente. Lo que veremos entonces, o lo que deberíamos estar buscando o atentos a, es qué sigue en la Alianza Va por México. ¿Y por qué hago esta pregunta ya para terminar? Porque ahí, en esa alianza sólida de 3 partidos, y si se quisiere sumar en un determinado momento Movimiento Ciudadano, qué bueno. Pero lo importante es el fortalecimiento de la Alianza Va por México. Una vez desahogado esa parte del proceso parlamentario, deberemos entonces estar atentos a ver qué actitud adopta Marquito, o cierra, o dice él, perfecto, vamos para adelante, o otra vez lanza una de sus ocurrencias con algún ultimátum a ese partido, el Revolucionario Institucional. Porque tal parece, si nos atenemos a la conducta de él en las últimas semanas, tal parece que lo que le interesa es lograr que el PRI vote a favor para entonces decir, ya ven, se los dije, no debe haber alianza. Por eso mi pregunta, ¿qué va a suceder si efectivamente los 3 partidos unidos con la misma contundencia y claridad rechazan esa intentona del bulto López Obrador? Eso es lo que como ciudadanos debemos nosotros procurar, que los 3 partidos regresen a la mesa de negociaciones y continúen ese proceso de fortalecimiento que ha quedado en suspenso de la Alianza Va por México. ¿Y por qué? Porque estamos obligados, los ciudadanos, y particularmente esos 3 partidos, a obtener las 2 victorias, en el Estado de México y en Coahuila. Y de ahí, continuar fortaleciendo la Alianza Va por México, hacer lo que sigue, seleccionar el candidato para la presidencia de la República, apoyado por Va por México. Ese es quizá el mejor o la mejor respuesta que podrían los partidos, esos 3, darle a la muestra de fuerza y de conciencia cívico-democrático de los ciudadanos este domingo 13 de noviembre. Muchas gracias.